Hola, me llamo Keren, te doy la bienvenida a mi canal. Voy a hacer este video de 3 días sin pantallas. No quiero que sea un video de por qué es buenísimo desconectarse del mundo digital o cómo dejar tu adicción al teléfono. Nada más me quiero grabar y voy a hacer una pequeña predicción de cómo me fue y si lo volvería a hacer. En cómo me fue, con la actitud más positiva, voy a decir que me fue bien. En algún momento de plano estuve como lo sobreviví y yo creo que sí lo volvería a hacer, pero a lo mejor es porque no empecé. Aquí se ve mi pierna. Le voy a echar todas las ganas. No creo encontrar beneficios así que tú digas wow en 3 días, pero yo creo que sí van a pasar cositas que no pasaban en mi cabeza. Nos vemos mañana. Buenos días, me levanté a las 10 porque no le hice caso a este amiguito. Ya desayuné y voy a hacer un collar. Y lo había hecho con un hilo. Está todo maltratado el amigo porque como no caben, está pues más chiquita por donde pasa. Y estaba con este compás, primero lo hice con una aguja, entonces está la cuenta y lo iba como enrollando y lo metía con la puntita con el compás para que le cupiera. Pero ya compré esta cosa. Voy a pasarlo de aquí para acá. En mi cabeza esto iba a fluir, iba a pasar de una como por todo así, ¡fiu! Y ya nada más le quitaba el feo, pero no está funcionando. Ándale. Ay, qué raro sería tener bolsillos mentales. Miré que la cosa que compré se llama hilo elástico para bisutería, así que lo que estoy haciendo ahorita es bisutería. ¡Ya quedó! Si ven que me ando moviendo, tanto la boca como los brazos y lo que sea, pues es porque me estoy hablando a mí misma. No sé, mira que lo terminé hacia el final. ¿Qué opinas? Así quedó. Se lo hice a mi mamá porque se me ocurrió. Ojalá que le guste que se lo ponga. Me cachó, ya sabe que se lo estaba haciendo. Digamos que no ha visto el resultado final. A ver ahora la pulsera. Me acuerdo que cuando estaba niña, mentira, todavía hace poquito, yo de pronto me ponía a tararear, pero en mi cabeza no, la gente iba a decir, me estará tarareando. Y me decían que sí que estaba haciendo. Mírala, mírala. Es una semilla, no tiene por dónde meterla ni nada. Parararam, pararararam. Pam, 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 pam. Mi nervio asiático, mi nervio asiático. Me quedó así justísima. Está padre, me gusta. No sé si hacer una para mi hermana. Me pinté las uñas, tendí ropa. Ya estaba acostumbrada a pasar unas horas como lejos de mi teléfono porque apenas así me pongo a leer, que es lo que voy a hacer ahorita. No me puse a leer, vinieron mis sobrinos, nos pusimos a pintar. ¿Mande? Definitivamente cuidar infantes no es para mí. Fueron 2 horas y como que necesitaba un descanso. Hay varias cosas que quiero hacer en mi escritorio para las que necesito un escritorio. Entonces voy a tratar de pensar que tú estás viendo esto y así animarme a limpiar mi escritorio. ¡Bú! Tengo como 10 canciones en este reloj despertador por una tarjetita de SD que era para el carro. Y como no le cupo al carro, dije, bueno, voy a probar a ver si le cabe aquí. Empezó a sonar esa canción y me parece lo más maravilloso del mundo. Hay un calentamiento de yoga que hago generalmente en la sala con la tele. Para eso anoté aquí como los pasos del video. Voy a empezar por decorar esta tapa. Era una carpeta y la agarré de una libreta que perdió la cobertura. Es como mi diario, que no es diario, nomás anoto cosas de pronto que me acuerdo. Me quedó chueco. Chueco. ¡Fium! ¡Ay, qué emoción! ¿Tienes ojos de colores? No. Yo voy a hacer, ya desparpajé esto con la idea de ponerle una hoja de color. Llorar.
¿Esto qué? ¿Esto qué tiene que ver con lo que pienso o siento? Esta cosa está muy fea. Me quedo todo arrugadito a pesar de mis esfuerzos. Así quedó. Me gusta. Acabo de terminar la cubierta de la libreta y ahorita estoy como en un estado mental en el que no ando como para hacer mucho, pero tampoco para dormir. Sí, estoy cansada como para dormir y me sorprende porque me costaba bastante agarrar el sueño. Como ahorita no estoy viendo el teléfono, yo creo que es eso. Ya me voy a dormir. No tiene mucho que me levanté y me iba a tomar un sobrecito que es como un suplemento alimenticio. Y desde que leí en el empaque que decía Adaptogenic Mushrooms, yo leí hongos y dije, no manches, me voy a zombificar. Porque no sé si han visto la serie de... Ay, ¿cómo se llama? Nos encontramos de nuevo en el área de bisutería. Le voy a hacer una de estas a mi hermana, pero no le vayas a decir. ¿A dónde vas? Te estoy diciendo que no le digas. Es nuestro secreto, un secreto navideño. No me llames. Aquí las tengo a mano. ¿La mano de quién? A la mía. ¿Por qué humano tiene mano adentro? La corté de más. Decidí tomarme un descanso, me puse a leer un poquito. Es el tercer libro de la saga en la que se inspiró la serie de Anne with an E. Yo por esa serie los empecé a leer. Me chocan los dibujos. Me ponen un dibujo en medio del libro. No, porque va a chocar con la forma en que yo imagino a los personajes. Shakira, Shakira. Lo bueno es que como ya estuve con el compás haciéndole los orificios más grandes, nada más van a pasar de una a las cuentas por el hilo sin estar batallando. Ahí está. Tengo esta cajita. Este papel lo guardé hace mucho. Así toda dobladita, toda rarita. Esto no es lo que quiero hacer. Quise sacar la silla y ella a veces se pone ahí, me asusta horrible. Yo también la asusté a ella y nos asustamos todas. Si ocupo mi silla, ¿qué vamos a hacer? Tengo esta etiqueta toda maltratada. Parece que dice Feliz Navidad. De todas formas la etiqueta se puede quitar. Para este regalo sí compré caja porque es para un intercambio. Todas estas son hojas de reuso. Es material que he ido rescatando de trabajos. Tengo el síndrome del avioncito porque siempre me voy chueca. ¿Cómo enfadas? Ay, pues es que está todo el día. No calculé esto. ¿Por qué se despega? Porque hace ruidos como los slimes de Slime Rancher. ¿Le quitaste la cera al arbolito? ¿Por qué se la quitaste? Es que las esferas se quedan en el aro. Así quedó el Feliz Navidad y este. Seguí leyendo, comiendo y puse un tendedero de libros. Mi amor, si tú te casas ya vas a estar vestida de blanco. Ella se llama Piratita, es súper bien portada. No, mi amor. ¿Por qué no puedes estar más pelona, En un día como ya hubiera dejado de cepillarla porque ya me enfadé. Como en este momento no hay otras cosas que me den esa satisfacción inmediata, la voy a seguir cepillando. Este es el tendedero del que les estaba diciendo. Según mi papá está tirada la viejita y ahí esa cosa es nueva, le están poniendo ahorita. No quería estar nada más en la casa, no suelo hacer ejercicio para nada, entonces sí me cansé, pero no está alto el cerro. La idea también de animarme a hacer más estas cosas que son accesibles, que son fáciles de hacer, pero nada más se trata de darme el tiempo. ¡Qué bonita! Una libélula. O un cigarrón, no me gusta el nombre cigarrón. Recomiendo la experiencia. ¿Por qué no mueve la cabeza el amigo? Ahí va, ahí va, ahí va. 6,6. Comí antes de salir al cerro y ahorita otra vez volví a comer. Me gusta mucho esta pijama, mírala.
Oye, fíjate que sí me siento diferente. Aparte de que he sentido este día y medio más largo porque estoy como más en el mundo presente, al mismo tiempo me puedo permitir estos espacios. Por ejemplo, pensando en qué otros videos puedo hacer. Me gustaría también que me dijeras qué te gustaría ver. Esos tiempos muertos en los que no grabo y así. No estoy haciendo nada y creo que es parte de la dinámica. No estar al pendiente de grabarlo todo con el celular. Lo puse en modo avión y eso como que me da otra sensación y le puse el fondo de pantalla en negro. Igual que la mayoría de mis materiales, esta carpeta estaba ya usada y le voy a dar una segunda vida. Elegí los colores que usé también para el collar, aunque con el azul lo encontré uno tan parecido. Ey, ¿crees que él no le guste porque dice ma? Va a decir qué pasa con el otro. Es que no me cupo. En esta bolsita que ya tenía guardé el collar, así quedó. Son las 8:25, mi hermana me hizo palomitas y este sudoku yo lo imprimí hace mucho, son bastantes páginas. Lo voy a doblar para no ver la solución que está al lado. Y estaba pensando que estas han de ser para que no te andes inventando los números que según tú, ya lo terminé. Y nada de que ahí está uno que nada que ver. Desistí del sudoku porque me empezó a doler esta mano por un temita que traigo. Entonces la voy a dejar descansar. Y estaba viendo que esos números no son los míos. Mi mamá es la que había empezado como a contestar ese porque dije yo, ¿a poco en 2 años más o menos me cambió tanto la forma en que hago los números? Y no, pues es que no eran míos. Y este atril lo compramos con intenciones musicales, pero ahorita me servía primero aquí como soporte para el teléfono y ahora voy a tener aquí el libro. Seguí leyendo a ratitos, pude terminar un sudoku en momentos así en los que me empiezan a molestar los brazos y así. Como que sí me entran ganitas de nada más ver la tele, pero me demostré que puedo hacer cualquier otra cosa y se siente igual de bien. Me di cuenta de que desde temprano ya estoy bostezando. Voy a dejarlo aquí por hoy. Hola. Buen tercer día. Me levanté hace más de 1 hora. Voy a ir al tianguis y aquí me anotó mi mamá lo que vamos a comprar. Se siente padre llevar mi libretita con el mandado porque en otro momento nada más lo hubiera tenido en el teléfono. A lo mejor ni se nota, pero por si acaso me eché una lloradita por algo que pasó. Estaba pensando en hacerle pulsera a mi papá, pero él no usa. Entonces para no dejarlo de lado le voy a hacer como un llavero con el hilo que me sobró de ayer de la pulsera. Decidí comer primero. Así me quedó, simple, bonito y allá está con lo que voy a hacer la tarjeta. Los puse juntos con ayuda de un clip, yo creo que de aquí lo voy a colgar del arbolito y así quedó. Estaba viendo la lista de cosas que anoté para hacer en estos días y hay otras que salieron medio improvisadas, como hacerle estos detallitos a mi familia y de todas formas las cosas que anoté ahí ya están terminadas. Se me está haciendo el tiempo del día muy suficiente. También de pronto digo, ay, le quiero decir esto a tal persona y decidí anotar en un papelito qué mensajes quiero mandar para acordarme mañana que agarre el teléfono. Y ahorita voy a ponerme a leer otra vez, ya voy más o menos por la mitad del libro y es mucho para mí. En un libro como de ese grosor me tardó como 1 mes leyéndolo. Voy a lavar esta cosa. Tiene un pegoste aquí feo. Estaba esta cinta hace mucho con lo que lo tenían como cubierto, es un tubo de PVC. Tenía como esta cosa aquí, así decorado con cinta rosa. Y ahorita está hueco. Le voy a pegar otro cartoncito para cubrirle aquí y ya están aquí bien resguardados. Estos arcos se usan para tocar el violonchelo. Así el arco y le haces fiu, 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 fiu. Ya estamos lavados el tubo y yo. Me gusta este amigo porque se seca muy rápido. Pero me estaba acordando que le quedaba como todo un espacio vacío cuando ponía los arcos adentro. Entonces a lo mejor queda pendiente lo de abajo, pero lo de arriba voy a ver qué le pongo. Hice la marquita aquí donde cortar y aquí primero el papel este de color y luego le pegué por dentro como de acuarela que había pintado hace mucho. Luego lo forré con contact, pero como cuando lo metí para dentro del contact no se pegaba bien y se levantaba, le tuve que poner cinta canela. Y esto es lo que... y este es mi trabajo. Como de 57 minutos. En mi defensa, no es... O sea, no sé, de verdad no tengo idea cómo se me va tan rápido el tiempo. No es como que me quede así a hacer y que estoy enfadada, sino que
las cosas que hago las hago como con una calma, una tranquilidad, y quizá yo sea un poco tardada para hacer las cosas en general. Estaba viendo que aquí donde está como este código de barras, arriba había como cosas impresas feas y por eso también le había puesto la vez pasada para taparle eso. Son las 8:18 y vamos a decorar estos cubos con telas para que se vean en plan regalos navideños. Terminamos de hacer un cubito nada más. Mi hermana dice que es el cubo más feo de la cubistoria. A mí me gustó mucho, mucho. Fue mi idea ponerle como que quedara así sobresalido, no sé, sí se aprecia, ¿no? Que está como bombón, como así y así. Bonito, gordito y bonito. Justo son las 11:11. Ya va a ser la última grabación de estos 3 días que estuve sin pantallas. Fue algo agradable. Me gustaría alargarlo más, pero tengo otros compromisos y necesito también estar comunicada. Me emociono mucho porque también mañana voy a empezar a editar este video y es el inicio de mi travesía en el mundo de YouTube. Estos días han sido la primera vez que me pongo así frente a una cámara y te agradezco mucho por compartir este momento conmigo, tu personita que estás viendo el video. ¿Cómo me fue? De maravilla. Siento que estuve en otro planeta en estos 3 días. Eso anda en mi cabeza, nena, a todas horas. Mañana voy a ver qué tal me adapto, qué tal manejo en los días venideros el uso del internet y eso. De darme cuenta de que, puedo hacer cosas fuera de mi teléfono. Que no es malo, estamos en otros tiempos, pero sí me sentí así como muy distinta en otra frecuencia. ¡Qué inventada! Me siento enriquecida por esta experiencia y sí lo volvería a hacer. Ya terminamos este reto. Como pueden ver en pantalla, les muestro que aunque era sin pantallas utilicé la cámara del celular, pero solamente eso. Me gustaría a lo mejor en un futuro, si tengo cámara para los videos, hacerlo así, desacostumbrarme de agarrar el celular, a ver qué tal me va. Pienso que tuve la ventaja de que no soy mucho de escuchar música, disfruté bastante el silencio estos 3 días porque mi familia me ayudó teniendo la televisión bajita para sentirme en un espacio distinto, sentir que no estoy rodeada de sonidos, de estímulos. Diría que fue poco tiempo y por eso también se sintió padre. Me gustaría probar cómo me va con una semana. Bueno, aquí se termina el video. Gracias por compartir estos minutitos de tu vida conmigo. Si te gustó, le puedes dar me gusta al video y si decides suscribirte, nos veremos por aquí. Bye bye. Nos vemos.